En el ámbito, por ejemplo, internacional, tenemos grandes instituciones arbitrales muy conocidas, la CCI, la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional tiene prácticas, emite, por ejemplo, documentos precisamente generados por su constante práctica y buenos oficios en materia de los arbitrajes internacionales que gestiona y administra, ¿no? Por ejemplo, motivo de ello es que está el reglamento que permanentemente están actualizando. Su reglamento es el procedimiento arbitral que ellos ofertan. En este reglamento, vinculado al tema del registro de árbitros, propiamente la Cámara de Comercio funciona con comités nacionales que sugieren árbitros y a partir de ahí se designan. Pero adicionalmente a eso, han tenido la buena leche de esforzarse por, digamos, proteger la independencia e imparcialidad. Una actividad fue en publicación de 2005 y 2008, la publicación de pequeñas sumillas relativas a las recusaciones que ellos habían resuelto. Adicionalmente, como decía, también protegen la funcionalidad del árbitro a través de un procedimiento de confirmación. O sea, los árbitros que son designados por las partes tienen que pasar por una confirmación de la misma Cámara de Comercio Internacional, de su centro de arbitraje internacional, que presupone una revisión de su perfil, digamos, de su idoneidad, ética, etc., ¿no? Y además, a veces emiten algunos documentos, como por ejemplo una suerte de reglas o directrices para la actividad de los árbitros y de las partes, ¿no? Recientemente lo han hecho, ahí por ejemplo establecen pautas para el adecuado manejo del arbitraje por las partes, como también en relación a los árbitros, para el manejo de su independencia y parcialidad, para el tema de revelación. Otra experiencia comparada es la de la London Court of International Arbitration, o la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, que en el año 2011, esta sí, emitió un digesto de diferentes decisiones sobre recusación que habían sido resueltas por la LCIA, ¿no? O LCIA, la Corte de Arbitraje de Londres. También es muy interesante, su reglamento está permanentemente en actualización, al igual que el de la Cámara de Comercio Internacional. Y si bien no es arbitraje institucional, ya que hablamos de independencia y imparcialidad, una importante, digamos, innovación en el campo comparado es que la norma de arbitraje y conciliación de la India acaba de ser este año actualizada, modificada, y precisamente se ha incorporado las directrices de la IVA sobre conflictos de interés en arbitraje internacional, que otra vez, si bien no es una institución arbitral, en base a la pregunta que me plantean, la International Bar Association es una entidad importante también, que en realidad es la que primero hizo el esfuerzo de ocuparse de la independencia y parcialidad de árbitros, a partir de estas directrices que son del año 2004, y en el año 2014 se han actualizado, ¿no? Y han incorporado nuevas cosas, como por ejemplo esto de las que también involucra la independencia y parcialidad del árbitro, el tema de los terceros inversores, ¿no? Que invierten en arbitrajes y no aparecen, pero controlan de algún modo la designación de árbitros. La práctica nacional, ¿no? Podemos observar en nuestra realidad que también hay instituciones arbitrales que de manera permanente están actualizando sus reglamentos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? ¿Y esto por qué? Por la misma razón que sucede en el arbitraje internacional, ¿no? Porque el reglamento institucional, reglamento procesal de arbitraje, como quieran llamarle, es el procedimiento arbitral que es probado en el tiempo de manera permanente a través de la gestión y administración que estas instituciones domésticas nuestras realizan. Entonces, por ejemplo, podrían ver en el tiempo cómo se han ido modificando los reglamentos. ¿Y por qué la reflexión primera era importante? Para observar que muchas figuras que existen digamos, en los reglamentos de instituciones arbitrales internacionales se han ido incorporando poco a poco en nuestra práctica, ¿no? Por ejemplo, un tema interesante que a futuro podría incorporarse, porque a mi conocimiento no conozco un reglamento doméstico que lo tenga,
es el Emergency Arbitrator, el arbitraje o el árbitro de emergencia, perdón, que es una figura que sirve para, digamos, para que dicte una medida cautelar antes de que se inicie un arbitraje. Y de esa manera elimina el peligro en la demora que sucedería, si bien el arbitraje es rápido, en el interín entre que se da el peligro y se constituye el tribunal arbitral. Entonces, esa figura del Emergency Arbitrator podría ser también a futuro una nueva incorporación. Quién sabe si a futuro también acá se incorpora el tema de la ICC, de la CCI, también de confirmar árbitros. Pues es un tema de voluntad. Acuérdense que el derecho de arbitraje se basa en party autonomy, en autonomía de voluntad. Si los reglamentos dicen eso y las partes se someten a esta gestión de administración, pues eso es lo que va a haber, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? Un comentario que tiene, digamos, varios planos. Los centros de arbitraje supuestamente nos ofertan registros de árbitros, ¿no? Y ese registro de árbitro en la práctica internacional tiene, para aquellos que los utilizan, ¿no? Registros de árbitros, tiene pues una cobertura de calidad, de experiencia, ¿no? Digamos, de idoneidad académico, profesional. Supuestamente en nuestra práctica debería cumplirse el mismo rol. No obstante, yo siempre recomendaría en el caso doméstico que las partes no se confíen simple y llanamente en el registro, porque acuérdense que una regla de oro del derecho de arbitraje es la calidad del árbitro establece la del arbitraje. O si quieren, el arbitraje depende, su calidad, de la del árbitro. Y como no hay una mecánica cierta y pública de cómo se lleva a cabo esa inscripción en el registro de estas instituciones privadas, sobre todo, pues cabría ser diligente y revisar el currículum del árbitro, ver su experiencia, eventualmente, por ejemplo, lo que es arbitraje administrativo, que es público en nuestro país, revisar el estilo del laudo, la calidad de estos, etcétera, ¿no? Básicamente eso es digamos, lo más relevante que nuestro país está dando en arbitraje que podríamos decir comercial, ¿no? Por otra parte, tampoco es menos en la práctica del arbitraje administrativo que he mencionado, el OCE en general, digamos, se ha generado mucha normativa para regular este arbitraje que en alguna ocasión mencionaba en una entrevista distinta, es un porcentaje altísimo, el 70% más de la práctica nacional. Entonces, no puedo obviar el comentario sobre esto. Yo creo que en realidad es importante la regulación constante que se hace del arbitraje administrativo. Yo sé que a veces puede parecer pesada. Ahora, por ejemplo, el registro novísimo de árbitros y de secretarios arbitrales, a nadie quizá le gusta tanto lío administrativo. Pero, a su vez, la especialización en la regulación, el hecho de que la institución misma, el OCE, supervise, yo creo que puede mejorar cada vez más la calidad de los árbitros que están en el registro del OCE, por ejemplo, que es diferente al registro nacional de árbitros y secretarios. Y yo creo que a futuro siempre es bueno tratar de apostar por la calidad, ¿no? Y si bien puede resultar para muchos pesado todo el armatoste regulativo, me parece que es bien intencionado. Efectivamente se discute a nivel de la dogmática si es que se aplica este control de convenciones internacionales, o sea, si efectivamente tenemos que, el árbitro tiene que observar al momento de laudar la necesidad de la aplicación de tratados internacionales, particularmente sobre derechos humanos, ¿no? Pues en realidad yo soy de la opinión con varios otros que sí, que debemos hacer ese control de convencionalidad, ¿no? En realidad, por ejemplo, en el arbitraje de inversión hay que darse cuenta que los derechos humanos están involucrados, porque muchos tratados bilaterales de inversión inciden en aspectos que necesariamente van a coincidir o van a, digamos, maridar con aspectos relativos a derechos humanos, temas de agua, no sé. Ahora, me asiste a este criterio la misma práctica, ¿no? Ahora, un comentario importante sería, normalmente es curioso, por ejemplo en arbitraje de inversión CIADI, que los inversionistas no aluden, no suelen en sus demandas, solicitudes, no suelen aludir o digamos, incoar
la importancia de este tipo de tratados, de convenciones de derechos humanos, ¿no? En el caso más bien de los estados receptores, suele ser un poco más, ¿no? Y además otros que normalmente aluden a esto son los amicus curiae, ¿no? Que son unos terceros que pueden colaborar con el arbitraje de inversión. No obstante ello, hay jurisprudencia comparada sobre, o mejor dicho, arbitroprudencia en materia de inversiones, en la cual pues se ha utilizado este tipo de alusión a tratados o convenios internacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso reciente, que está muy sonado ahorita, de Philip Morris con la República de Uruguay, si ustedes revisan el laudo se dan cuenta de que el Tribunal Arbitral ha hecho una cita constante y alusión y explicación a la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, es un tema que sí tiene asidero, y yo honestamente me inclino más por la opción de utilizar este control de convencionalidad que me preguntas, resolver la controversia a partir no solo ahora, yo diría una cosa quizás más inteligente. Lo que sucede es que las partes en el arbitraje internacional en general, en inversiones en particular, pueden elegir, como ustedes saben, la normativa aplicable. Pero esa normativa aplicable específicamente va a estar relacionada necesariamente por el sistema normativo a convenciones internacionales, con lo cual me abren la puerta a la permisión de que pueda utilizar este tipo de convenios internacionales al momento de elaborar, ¿no? Con lo cual yo creo que mi posición es porque sí se haga ese control de convencionalidad. El arbitraje comercial, en realidad tenemos, en el caso peruano, que es por todos conocido, nuestro Tribunal Constitucional ha pontificado permanentemente sobre el arbitraje, mucha jurisprudencia del TC e incluso vinculante, ¿no? Como ustedes conocen, en las cuales pues, nos señala que las garantías, los derechos reconocidos en la Constitución, ¿no? Fundamentales, también operan en el arbitraje. Entonces esas garantías tienen que respetarse en el arbitraje. Entonces la pregunta y la respuesta esta cae por obvia. Si eso es así, evidentemente tenemos que los convenios internacionales, por ejemplo, los que tienen rango constitucional son aquellos que versan sobre derechos fundamentales. Son como una norma constitucional en nuestra pirámide kelseniana. Entonces el árbitro sencillamente tiene toda la potestad de aplicar los convenios internacionales relativos a derechos humanos porque tienen rango constitucional, y esa sería la ubicación normativa que tendría que utilizar. Y por otra parte, adicionalmente, como también saben por formación, los convenios que no sean sobre derechos humanos tienen rango de ley. Con lo cual, nuevamente, si los convenios internacionales por alguna razón convergen con la controversia, también, al ser parte de nuestro sistema normativo, y evidentemente en el entendido que estemos en un arbitraje de derecho, pues también podrían ser objeto de empleo por parte del tribunal arbitral. Y luego, dado que estamos hablando de este arbitraje tan importante que es el arbitraje administrativo, ¿no? En el arbitraje administrativo también convendría hacer alguna precisión. Como bien saben, la misma normativa de arbitraje administrativo establece una prelación de aplicación normativa, ¿no? Que empieza en la Constitución, pasa por la Ley de Contrataciones del Estado y sigue hacia abajo. Entonces, nuevamente, aquí, si los convenios internacionales tienen rango, los derechos humanos tienen rango constitucional, pues nuevamente se repite el fenómeno. Consecuentemente son normas constitucionales, y si la normativa especial nos dice que hay que aplicar la Constitución, entiéndase toda norma constitucional, también podríamos aplicar convenciones internacionales sobre derechos humanos, e igual con lo mismo de otro tipo de convenciones que tendrían rango de ley, ¿no? Y esa sería básicamente la estructura de respuesta a la inquietud planteada, ¿no? En el campo internacional ya tenemos digamos, una situación mucho más compleja y quizás un poco difícil de comprender para aquellos no muy imbuidos en el tema del arbitraje internacional. A ver, lo que pasa es que en este campo las partes pueden elegir el derecho que van a aplicar el tribunal arbitral a su caso, pero ahí viene un tema. Ese derecho que pueden elegir podría ser
el derecho nacional, ciertamente, de alguna de las partes. Imaginemos que una parte corresponde a una nacionalidad suiza y la otra parte a una nacionalidad tailandesa. Podrían elegir el derecho respectivamente en sus países, como podrían elegir el derecho de un país diferente. Por ejemplo, podrían pactar que se someta a la normativa civil española, al Código Civil español. Ese es un primer elemento. Otro elemento, inclusive podrían simple y llanamente limitarse a que la normativa aplicable sean las reglas del contrato. O aún más, que esto es una categoría bastante, a veces inasible, podrían indicar que se resuelva conforme a las prácticas internacionales, específicamente conocidas como lex mercatoria. Con lo cual tenemos un problema digamos, de precisión. Yo creo que aquí sí no podría yo indicarte que hay una prelación específica. Aquí la autonomía de voluntad es muchísimo más poderosa, con lo cual veo muy difícil que un tribunal esté viendo la aplicación, por ejemplo, de la norma constitucional. ¿La norma constitucional de dónde? Si una parte tiene una nacionalidad, la otra tiene una distinta y eligen un tercer derecho, o la lex mercatoria, ¿qué norma constitucional vamos a aplicar? Pues yo creo que por ahí iría en realidad una suerte de camino de respuesta, ¿no? En el campo del arbitraje doméstico convendría indicar que al someter las partes a un arbitraje, entiéndase de derecho, lo que están indicando con su sujeción al tribunal arbitral es indicándole que éste imperativamente, preceptivamente, resuelva conforme al sistema jurídico vigente. Al hacer eso, pues la respuesta se cae madura. Consecuentemente, los árbitros tenemos que utilizar todas las normas aplicables al caso del sistema jurídico vigente. Normas de rango legal, infralegal, como también normas de rango constitucional, si es que fueran relevantes específicamente para la controversia sometida a arbitraje. Ese sería, en realidad, entonces, un campo en el cual esta prelación por la cual me preguntas se daría fácilmente, sin mayor inconveniente. Las reglas de la IVA sobre conflictos o directrices de la IVA sobre conflictos de interés en arbitraje internacional establecen pues efectivamente el deber de revelación del árbitro, ¿no? Ahí hay ideas básicas que serían bueno resaltar, más allá de su concomitancia con las listas, ¿no? La lista naranja, la roja o la verde, ¿no? A ver, un elemento importante es el carácter permanente de la revelación, ¿no? O sea, un árbitro tiene que revelar circunstancias que afecten su independencia y parcialidad, tanto desde el momento en que se le sugiera, se le consulte sobre la posibilidad de ser designado, hasta el momento en el cual el arbitraje efectivamente concluye. Entonces, en todo ese íter temporal estás obligado a revelar. Y tiene sentido porque un árbitro inicialmente podría no tener ningún tipo de conflicto de interés y a posteriori, por ejemplo, comprar una importante cantidad de acciones de la parte demandada, con lo cual surgiría un conflicto de interés, tendría que revelarlo. Otro elemento importante de las directrices de la IVA sobre este particular viene dado por el hecho, que a mí me parece muy relevante, ante una duda en si revelas o no, las directrices de la IVA te dicen revela. Y eso me parece de una potencia explicativa y ética muy poderosa. ¿Por qué? Porque yo particularmente creo que la revelación, el disclosure, ¿no?, es un seguro de vida. Es un seguro de vida para el árbitro. Yo en mi propia práctica y en escritos míos, literatura arbitral, lo postulo. Porque cuando tú revelas, se activa otra garantía del derecho de arbitraje, que es la renuncia al derecho a objetar. Entonces, si tú revelas y frente a tu revelación la parte no objeta, el camino adecuado sería que te recuse, ¿no? Entonces, sencillamente a posteriori, cuando tú ya laudes, ella no podría agarrar y decir voy a plantear recurso de anulación por esa circunstancia que tú revelaste oportunamente y que ella no objetó. Entonces, te cubre, es una póliza de vida para tu práctica arbitral. Otra cosa importante de la revelación, desde mi punto de vista, también es el hecho de acostumbrar al árbitro profesional, que es lo que yo trato es el estatuto que trato de mantener en mi ejercicio arbitral, acostumbrarlo a la revelación.
Porque acá en nuestro país, para hablar específicamente en nuestro ámbito doméstico, hay la mala costumbre de algunos árbitros que están preocupados más de las implicancias económicas de los arbitrajes, me refiero a honorarios arbitrales, que por las partes, porque este asunto de la revelación además tiene que verse desde los ojos de las partes, es un elemento importante, no solamente, y que tiene que ver con las directrices que me preguntaba, no solo tienes que ver el asunto desde tu particular perspectiva de árbitro, porque yo como árbitro podría decir, y más yo que el que habla, que ha escrito sobre el particular, podría técnicamente considerar que algo no tengo por qué, no afecta a mi independencia y imparcialidad, y consecuentemente digo, bueno, entonces no lo revelo. No, adicionalmente tienes que ponerte en los zapatos de las partes, mirar con sus ojos y ver si a ellas les parecería que eso que tú no estás revelando puede afectar tu independencia y imparcialidad. Entonces, otro elemento trascendente. Y volviendo al acuse que hacía yo de una mala práctica, hay muchos árbitros que no, que sencillamente están más interesados en cobrar sus honorarios y piensan, no, no revelo, probablemente no lo van a descubrir, probablemente no me van a recusar. El problema es que cuando eso sucede, saben que la recusación genera una crisis arbitral con la eventual o la posterior eventual sustitución de árbitro, posible suspensión, dependiendo de lo que se decida, etc. Entonces, en realidad es mejor revelar siempre y eventualmente, si ya la cosa es una afectación grave, pues retirarse del arbitraje, ¿no? Sobre el arbitraje administrativo, podríamos empezar primero con una suerte de aforismo para luego ir viendo lo que honestamente yo pienso sobre el arbitraje administrativo del OCE en nuestro país, ¿no? Supervisado por el OCE. Algunos dicen, y esto es muy anglosajón también, que el mejor arbitraje es el que está menos regulado, ¿no? Entonces, eso no deja de ser cierto. Pero no deja de ser cierto, particularmente en el ámbito del arbitraje comercial, el arbitraje internacional. Y ahí estoy absolutamente de acuerdo. Inclusive también estaría de acuerdo en el arbitraje comercial doméstico, ¿no? De acuerdo, plenamente de acuerdo. Ahora, no obstante, tenemos que darnos cuenta que el arbitraje administrativo es un arbitraje en el cual involucra no solo por el tipo de controversias, sino los sujetos, ¿no? Las entidades y los contratistas, las controversias que tienen que ver pues, con contratos para los cuales media una licitación, etc. Y además de bienes, servicios, obras que son relevantísimas para el desarrollo, el movimiento de nuestro país. Entonces, sobre esto, honestamente, yo debería indicar que considero que toda la normativa, y si quieren la amplia normativa del arbitraje administrativo, es una normativa bien intencionada. Por ejemplo, la ley y el reglamento efectivamente tienen una regulación de arbitraje especial que no es tan pequeña. Luego la cantidad de directivas que hay sobre el particular, que ustedes bien conocen, ¿no? O sea, al final tenemos que el OCE en esta labor de supervisión, que decía, no sé si decirle control también, tenemos que instalar ante el OCE, como ustedes bien conocen, tenemos que estar en un registro nacional de árbitros, también del registro propiamente del SNA-OCE, ¿no? Además, se suelen seguir formatos para la instalación, tenemos que instalar en el OCE, las recusaciones las resuelve el OCE, tenemos que entregar laudos físicamente al OCE, tenemos que, en algunos casos, por razón de tiempo, también tenemos que inscribirlos en el SEACE. Sí, podría parecer que hay una suerte de hiperregulación, y honestamente tampoco le discutiría a alguien si nos dice esto. Pero nuevamente, yo creo que la buena intención del OCE en esta regulación, que para muchos podría ser excesiva, tiene determinados objetivos que me parecen positivos, ¿no? Por ejemplo, miren, este nuevo registro de árbitros y secretarios, yo creo que su finalidad práctica va a ser reducir el número de árbitros a los especialistas, digamos, reales y con mayor experiencia del mercado, porque hay una suerte de mala costumbre de mucha gente busca involucrarse, neófitos, en el arbitraje administrativo, sencillamente por intereses meramente pecuniarios. Entonces, y ahí el OCE no es el culpable, ¿no?
hay mucha mala práctica arbitral y mucha mala calidad de laudos, no por el OCE, porque el OCE no lauda, sino por los malos árbitros que son elegidos por los contratistas, cuando no también eventualmente por las entidades. Entonces, al final creo que estamos buscando un cuco donde no lo hay. O sea, sí, nuevamente, acepto que es mucha regulación, yo mismo la tengo que padecer, pero las buenas intenciones en realidad y este tipo de efectos que se están logrando me hacen en realidad aceptar positivamente este tipo de regulación. El DLA, el decreto legislativo que norma el arbitraje, establece en su normativa como regla general el deber de motivar el laudo. Esa es la regla general, primero, ¿no? Además, y esto es muy anglosajón, esto es un poco la figura del One Line Award, establece la posibilidad de que las partes puedan pactar la no motivación. Entonces, yo creo que podríamos verlo desde dos aspectos, ¿no? Primero, desde la aplicación de la regla general, o sea, que el laudo tiene que estar motivado. En ese supuesto, en realidad yo no soy de la idea de incorporar una nueva causal que indique expresamente motivación. Es más, nuestro DLA sigue a la ley modelo de la CENUMI, o Junction Model Law, en inglés, ¿no? Y las causales pues prácticamente son las mismas, ¿no? Y es un poco la suerte del lenguaje común que se usa a nivel global. Entonces, específicamente meter motivación a mí pues, no me parece necesario. ¿Por qué? Porque en el artículo 6.3, en los literales B y C, si no me equivoco, pues está en el fondo el cumplimiento del laudo, ¿no es cierto?, de las garantías, ¿no?, del arbitraje, del debido proceso arbitral, y luego también de que en el desarrollo del arbitraje se hayan cumplido, y en el laudo obviamente, se hayan cumplido con todas las disposiciones establecidas en el DLA. Entonces, yo creo que podrían utilizarse cualquiera de esos dos literales para bien incorporar la motivación como una garantía procesal que se habría vulnerado, porque no habría motivado el laudo, o dos, en tanto como indicábamos, el DLA mismo señala el deber de motivar, sería una disposición de la ley que se hubiera infringido. Entonces, me parece que con eso tenemos suficiente y a correr con lo relativo a hacer valer la ausencia de motivación, ¿no?, en el supuesto de recurso de anulación como una causal de este primero, ¿no? Y luego, en el segundo marco, en el caso de que las partes hayan pactado la no motivación, pues en ese supuesto pues ya no tendría sentido tratar de hacer valer ninguna causal, porque por autonomía de voluntad sencillamente se indica que no tiene que motivarse, con lo cual se elimina esta posibilidad. El arbitraje de inversión en nuestro país tiene una práctica bastante positiva y nos ha ido bien, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenemos un grupo de coordinación, ¿no?, en esta materia, en arbitrajes internacionales de inversión, que se ha tomado la molestia de contratar estudios de abogados con experiencia en arbitraje de inversión, y hacer una labor permanente de cuidado, supervisión, ¿no? Y la verdad es que eso ha llevado a que, si bien no tenemos una cantidad inmensa de arbitrajes, como podrían ser el caso de Argentina, ¿no? Tenemos más de 12 arbitrajes, no tengo el número exacto en la cabeza, pero nos ha ido magníficamente, prácticamente no hemos perdido en todas estas causas. Y adicionalmente, por ejemplo, como paradigma, este caso muy reciente, el caso de Renco Group con el Estado peruano, pues el Tribunal Arbitral emitió un laudo parcial sobre jurisdicción, en el cual precisamente por un defecto de jurisdicción el Perú sale ganando, ¿no? Con lo cual yo creo que nuestra experiencia en arbitraje de inversiones hasta el momento es una experiencia muy positiva, ¿no? Muy positiva. Lo que sí sería interesante es promover a los especialistas de nuestro país, que no son muchos, en realidad no somos muchos, sobre arbitraje, en materia de arbitraje de inversión, específicamente en el tema del CIADI, tanto para lo relativo a la nominación de árbitros en esta materia, como también para el tema de la participación, ¿no? Eventualmente en asesoría, pero principalmente diría yo,
promover la figura de árbitros peruanos en el campo del arbitraje de inversión. ¿Por qué lo digo? No solamente por una cuestión de arrastrar trigo a nuestro molino, específicamente en nuestro país. En general, y lo decía en una entrevista que me realizaron hace poco, en general falta una presencia de árbitros latinoamericanos en el mundo del arbitraje de inversión, particularmente CIADI, ¿no? Si revisasen las estadísticas últimas del CIADI, se darían cuenta que dominan básicamente el mundo del arbitraje los árbitros de nacionalidad europea y norteamericana, ¿no? Pero los del mundo latinoamericano somos aún muy poquitos. Entonces, yo creo que ya hemos avanzado bastante en el Perú como para que haya presencia de árbitros peruanos en el mundo del arbitraje CIADI, que para ser honesto está empezando un poco el movimiento hacia ello, ¿no? Grabando. Muy bien. A ver, efectivamente, este principio de no interferencia o de protección del arbitraje en relación al Poder Judicial, primero habría que recordar, porque se me antoja útil, manifestaciones de ¿no? La primera manifestación, evidentemente, es que por el tema de competencia y la competencia del tribunal arbitral, se va a excluir la competencia de los tribunales y juzgados estatales, ¿no? Judiciales, con respecto a la controversia que conocemos los árbitros miembros del tribunal arbitral. Esa es una primera cosa obvia. Pero además hay manifestaciones de protección como, por ejemplo, si una parte, que quiere frustrar el arbitraje, iniciara un proceso judicial, la parte pasiva de plantearía una excepción de convenio. Y en ese caso, la excepción de convenio, como dice el DLA, el Poder Judicial solo hace una revisión superficial, no se mete a ver el asunto si el convenio es patológico, no lo es, simplemente una revisión prima facie, y salvo que sea manifiestamente patológico, lo que tiene que hacer es declarar fundada la excepción, con lo cual se remite la causa al arbitraje. Entonces, un primer nivel de protección. Otro, en temas de prueba, a veces, esto es obvio, pero a veces a nivel académico, no sé si lo sea tanto, los árbitros somos personas naturales, entonces hay muchos, no tenemos potestas públicas, no tenemos executio como la tiene el judex, el juez. Entonces, aquí a veces vamos a necesitar de su ayuda para obtener algún tipo de medio de prueba o forzosamente actuar algún medio de prueba. Imagínense, no quiere alguien declarar, necesitamos el auxilio de fuerza pública, etc. Entonces los jueces nos pueden ayudar con esto, no es un auxilio a nivel probatorio. Adicionalmente, ya a nivel jurisprudencial, como pueden observar, el Poder Judicial, por ejemplo, acá en Lima, las salas comerciales, tienen una evidente adopción de un favor arbitral, ¿no? O sea, hay a nivel estadístico un número muy bajo de laudos anulados. En realidad, salvo que sean supuestos demasiado escandalosos, muy problemáticos, normalmente el Poder Judicial tiende a no anular los laudos, con lo cual tenemos, como decía, un favorecimiento del arbitraje por parte de nuestro Poder Judicial. Y esto es importante no solamente por lo que me preguntan, sino porque adicionalmente, a futuro, tengo para mí, y guardo la esperanza, nuestro país puede ser una sede de una plataforma de arbitrajes internacionales, probablemente en los próximos 10 años. Y uno de los elementos que los diferentes operadores van a observar para poder utilizar a Lima como una plataforma de ello, no solamente es la ley de arbitraje, que nuestra ley de arbitraje es una ley moderna, es una ley buena, es también cómo reacciona, cómo actúa el Poder Judicial con respecto al arbitraje. Entonces es un elemento que también nos va a favorecer, ¿no? Y luego, otra cosa que habrá que hacer e invertir es en la formación, que felizmente se está dando cada vez más, de árbitros profesionales, y luego en una necesidad de que cada vez más árbitros en nuestro país ingresen al mundo del arbitraje internacional, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo con esa eventual bonanza para el arbitraje internacional en nuestra ciudad, ¿no?